Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días, hermano. Hermanos en casa, les mando mis más sinceros saludos. Les doy la bienvenida a este lugar. Queremos mandarles las bendiciones a cada uno de ustedes y también a los hermanos que están aquí. Vamos a iniciar con el servicio de esta mañana. Si gustan acompañarme de pie, hermanos, y allá en casita también les pedimos que nos acompañen de pie para que podamos dirigirnos al Padre en oración. Así que los acompaño para que inclinemos nuestro rostro y podamos orar a nuestro Padre. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, llegamos a tu presencia en esta mañana, Dios, para darte las gracias, Padre, porque hemos llegado a este lugar, Dios, seguros, Padre. Gracias porque tú nos has protegido, nos has traído con bien, Dios, con ese ánimo, Señor, primeramente, Señor, de ver a nuestros hermanos aquí y también por medio de la computadora, Señor, si podríamos decirlo así, Dios. Padre, podemos ver, sabemos que nuestros hermanos nos están viendo también, Dios, y te pido una bendición para cada uno de ellos, Dios. Ayúdanos, Padre, para que podamos exaltar tu nombre en esta mañana, Dios, que pueda llegar hasta lo sumo, Dios. Queremos hacerlo con alegría, Dios, queremos hacerlo con respeto, con honor a ti, Dios, porque sabemos, Padre, que tú mereces todo, mi Dios. Gracias por tener misericordia de cada uno de nosotros, porque tú nos has acompañado, Señor, en el resto de nuestra vida, Dios. Y sabemos y confiamos, Padre, que tú lo harás hasta el fin, mi Dios. Padre, queremos pedir tu dirección en esta mañana también, Dios, para que podamos hacer las cosas que a ti te agradan. Que, Padre, a nuestro hermano Luis, tú lo bendigas, Señor, lo sigas preparando, Señor, como lo has hecho hasta ahora, Dios, y que él pueda traer el sermón en esta mañana, Señor, porque sabemos, Padre, que tú nos vas a hablar por medio de tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre, por acompañarnos. Te pedimos que te quedes con nosotros, Señor, y pedimos tu bendición en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Así que vamos a entonar la alabanza que está ahí en la pantalla. Señor, tú eres. Vamos a cantar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Amén. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Jesús. Una vez más, Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Jesús. Gracias, Dios, por tu bondad, te alabo por tu majestad. Gracias por tu inmenso amor que envió al Salvador. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Aleluya, gracias, Dios, por tu fidelidad. Alabemos
elevemos a una voz el nombre del potente Dios. Elevemos en su honor un canto de loor. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Aleluya, gracias, Dios, por tu fidelidad. Muéstrame tu santo ser, infunde en mí tu gran poder. Quiero de tu amor hablar y por tu senda andar. Quiero darte gracias, Dios, por tu bondad. Aleluya, gracias, Dios, por tu fidelidad. Amén. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, sentir su presencia, decir que lo amo. Abre mi oído, ayúdame a oírle. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, sentir su presencia, decir que lo amo. Abre mi oído, ayúdame a oírle. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Amén. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor, Espíritu de Dios. Amén. Vamos a tomar esta alabanza para dar el paso a nuestro hermano José, el cual va a estar dirigiéndonos a la comunión en esta mañana. Así que le invito para que cantemos esta alabanza. En el Calvario. En el Calvario, mi Jesucristo murió en la cruz por ti, por mí. ¿Cómo podríamos pagar por ellos? ¿Cómo podríamos? Dímelo tú. ¿Cómo podríamos
dímelo tú. Pagar por ellos nunca podríamos, si Él solo pide fidelidad, serle por siempre agradecidos, sin ofenderle, ya nunca más, serle por siempre agradecidos, sin ofenderle, ya nunca más. Adelante. Mi pregunta es, ¿cómo pudiéramos pagarle? Yo creo que jamás podemos acercarnos a esa deuda. Así es. Hermanos, voy a estar leyendo Marcos 14, 22 al 25. A ver, perdón, se las voy a cambiar. Vamos a ponerle Lucas 22, del 14 al 20. Amén. ¿Listos? Amén. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuando he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo, no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por nosotros será derramada. Les invito a orar para tomar esta cena. Dios Todopoderoso, Padre Santísimo, venimos ante ti para darte gracias por permitirnos estar reunidos una vez más aquí en tu casa. Gracias a todos los hermanos que están en su casa, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros. Protégele, Señor, su familia, sus hogares, sus trabajos. Señor, y yo sé que todo está bajo control. Tú tienes todo controlado, Señor. Y esto pasará. Como siempre, todo lo que ha sucedido pasa a la historia. Tenemos fe en ti, Señor, tomando este pan, dando gracias por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue golpeado, fue latigado, que sufrió tanto, Señor, por dar su vida, por salvarnos de todo el pecado. Gracias, Padre, y no hay forma como pagarlo. En el nombre de tu Hijo amado te lo agradecemos y damos gracias por este pan. Amén. Amén. Amén, Señor. También les invito a recordar, oremos, que nuestro Señor Jesucristo también derramó su sangre en la cruz para limpiarnos de todo pecado. No hay palabras, Señor, para darte las gracias por todo lo que tú has hecho, lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, Padre.
Nomás desde el fondo de mi corazón te agradezco, Señor, que por tu Hijo es que estamos aquí. Por tu Hijo es que estamos vivos y estamos salvos, Señor. Amén. En el nombre de Él y en nombre tuyo, Padre, se los agradecemos y tomemos este jugo de David en memoria de Él por su sangre que derramó. Amén. Amén. También les invito para la ofrenda, ya que el Señor nos ha dado tanto todos estos días. Te pedimos, Padre, que nos permitas que esta ofrenda, esta ayuda, llegue a las personas adecuadas, a las manos adecuadas, se pueda distribuir, Señor, a diferentes lugares. Y así como tú nos bendeciste con todo esto, Señor, que nos das, que este granito de arena que nosotros estamos poniendo pueda ayudar a otras personas, puedan tener el bien por medio de ella, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, te agradecemos que nos quieres tanto y nos das tanto, Señor. Amén. Amén. Amén, Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Gloria a Dios. Amén. Bien, pues vamos a continuar nosotros, hermanos, ahora con lo que tiene que ver con la palabra del Señor, con la instrucción. Vamos a dirigirnos al Padre en oración, hermanos, para ponernos en sus manos y desde luego, pues, que sea Él el que hable a través de mí. Bendito Dios y Padre, una vez más, Señor, agradecidos estamos contigo por tu misericordia, por tu amor, Dios. Gracias por este momento tan sublime que nos permitiste participar. Y ahora que vamos a ir a tu palabra, Señor, mi oración es que tú seas el que dirija mi mente, mi boca, y que los que están al otro lado, Señor, tanto de la pantalla como los hermanos aquí presentes, Dios, puedan ser beneficiados de esta enseñanza, Dios. Que tú nos hables, que cumpla el propósito de esta enseñanza en la vida de cada uno de los hermanos y amigos que estarán escuchando, Señor. Que tu Santo Espíritu, pues, nos bendiga, nos llene de su gracia y tu misericordia. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Bueno, ahí tenemos, hermanos, entonces, el tema de esta mañana, por temor al rechazo. Yo creo que uno de los sentimientos, y todos ustedes estarán de acuerdo conmigo, hermanos, uno de los sentimientos que uno prefiere evitar es el sentir, el ser rechazado, ¿cierto? Amén. Las personas tienden a rechazar a los demás por razones que a veces simplemente no tienen sentido, no tienen lógica. Cuando nos ponemos a analizar las cosas decimos, eso es muy infantil, muy inmaduro, se nos hace injusto. Sin embargo, ese es el actuar de las personas en muchos de los casos, ¿cierto? Y casi todas estas situaciones o todos estos casos, hermanos, casi todo se da por razones de prejuicio o por ideas preestablecidas que se tienen sobre algo o sobre alguien, pero causa mucho daño. El rechazar a alguien y sobre todo quien recibe el rechazo también se siente marginado, se siente desde luego señalado. Se hacen juicios, pues, hermanos, sobre una persona, por usar algunos ejemplos, sin ni siquiera haberle conocido. Por eso les digo, a veces es por ignorancia, es por el temor, y se le rechaza sin haberle conocido a la persona. O si lo conoce,
tiende a rechazarla porque no comparte sus mismas posturas, sus mismas creencias, sus mismas ideologías. Estas posturas pueden ser por tener puntos de vista diferentes sobre algún tema, el cual este tema le apasiona, o quizá por gusto sobre la comida, o sobre la política, la educación, o incluso sobre la religión. Si hablamos de la comida, usted recuerda el caso de Romanos capítulo 15, la situación ahí que estaba causando dentro de la iglesia. Y si hablamos, por ejemplo, de la política, también la gente se apasiona sobre sus posturas, sobre los partidos al cual está afiliado. Pero no voy a hablar de política, no se preocupe, que eso no nos corresponde a nosotros. Pero ¿qué sobre el asunto de la religión? También las personas tienen su postura, ¿verdad? Y tienden a ser muy apasionados cuando se trata de defender, pues, sus puntos de vista. Y de igual manera, pues, cuando no se tiene la madurez correcta, tiende a rechazar a aquella persona que no comparte su misma visión sobre estos puntos. Que desde luego, cada quien tiene el derecho en un sentido y se tiene que respetar, pero nunca tenemos que adoptar actitudes de rechazo hacia ninguna otra persona, hacia ningún otro individuo, hermanos. Entonces, hermanos, el hecho de que otra persona no comparta los mismos ideales o gustos no significa que se le tiene que señalar, que se le tiene que rechazar, al grado incluso de llegar a odiar a la persona, pues. Y esto, hermanos, aunque parezca exagerado, pasa con mucha frecuencia, como decía hace un minuto. Y por esta razón la gente termina peleada, ya sea en alguna reunión familiar o en alguna otra actividad entre amistades, etc. Ahora, cuando hablamos de cosas que tienen que ver con la iglesia, hermanos, con la fe y con Dios, estos temas también pueden ponerse muy acalorados si no se manejan con cautela. Hay gente muy extremista, hermanos, que no está dispuesta a razonar y mucho menos que se le hable de Jesús. Y en el tiempo del Maestro, hermanos, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, al igual que en el tiempo de los apóstoles, hubo personas que fueron a los extremos sobre algunas posturas que ellos tenían que ver, o que tenía que ver, mejor dicho, con sus creencias. Por ejemplo, los líderes, hermanos, judíos, podían, de acuerdo a los ejemplos que tenemos en la Biblia, en los evangelios, estos individuos podían expulsar a una persona de la sinagoga por el hecho de haber puesto su fe en Jesús y confesarle desde luego como el Mesías. Esto lo hacía merecedor de ser expulsado de la sinagoga. Por eso es que muchas personas, hermanos, preferían seguir a Jesús en secreto. Otros preferían hacerlo de lejecitos, guardando su distancia. Tenían miedo de ser rechazadas y expulsadas de la sinagoga, hermanos. La sinagoga era un lugar muy significativo para un judío, desde luego. Ahí se le daba la lectura y la explicación de las Escrituras. Ese era el lugar donde tenían sus asambleas para continuar con la instrucción y la educación espiritual de los judíos. Era un lugar muy especial entonces. Por eso es que ser expulsados de ese lugar no solo le quitaba el privilegio de seguir con la instrucción de la palabra de Dios, sino que también quedaba la persona estigmatizada, señalada otra vez, con un label ya, por el hecho de haber reconocido a Jesucristo como el Señor, porque eso significaba que Él era el Mesías. Y acuérdense que para los líderes del tiempo de Jesucristo, Jesús no era el Mesías, no era el enviado de Dios, no era el que iba a venir a salvar a su pueblo, cosa que ya hemos hablado en muchas ocasiones, pero las Escrituras así lo manifiestan. Entonces, uno de estos casos donde por temor a ser rechazados, hermanos, de este lugar tan importante para un judío que es la sinagoga, preferían mantener su fe en el Señor en secreto. Este es el caso, hermanos, de aquellos gobernantes judíos que menciona Juan en el capítulo 12. Porque hubo gobernantes, hermanos, que sabían que Jesucristo sí era el Mesías, pero que por temor otra vez a ser rechazados de las sinagogas, a quedar señalado, preferían mejor guardar silencio. Si usted me acompaña, por ejemplo, ahí en Juan capítulo 12, versículo 42 al 43, allí encontramos las palabras de Juan el evangelista, o Juan el apóstol, pues, mejor dicho. Repito, Juan 12, 42 y 43. Dice, con todo eso, uno de los gobernantes,
aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Note usted, con todo eso, aún de los gobernantes, no dice que eran pocos, dice muchos creyeron en él. Y estos gobernantes se consideran, hermanos, que eran los que formaban parte del Sanedrín, del cual vamos a hablar más adelante. Pero seguimos leyendo el contexto. Entonces, muchos creyeron en él, muchos de estos gobernantes. Y aquí viene el gran pero, hermanos, que marca la situación ahí. Dice, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Note usted, a causa de los fariseos no lo confesaban. Acuérdense que los fariseos eran los separatistas, los que se apegaban más a la ley, los que querían mostrar que eran más santos que los otros grupos que había allí en el judaísmo. Y ahí dice, hermanos, la razón por la cual, dice, por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados, ¿de dónde? De las sinagogas. Entonces, hermanos, dice el versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Qué interesante lo que nos dice aquí Juan en este capítulo 12, ¿cierto? Entonces, aunque el contexto previo a estos versículos, hermanos, había habido personas que no habían creído en Jesús, dice que estos gobernantes sí lo habían hecho. El contexto dice que muchos no habían creído a Jesús a pesar de todos los milagros que había realizado, hermanos. Incluso en el capítulo 11 nos habla de la resurrección de Lázaro. Muchos no creyeron, pero estos gobernadores, hermanos, sí lo hicieron. Tristemente, pues, fue más su temor, hablando de estos gobernantes, hermanos, fue más su temor a los fariseos que confesar valientemente su fe en Jesús. Confesar a Jesús, como decía hace un momento, significaba reconocer a Jesús como el enviado de Dios. Vuelvo a reiterar esto, hermanos. A lo mejor para usted y para mí hoy en día no es tan complicado confesar a Jesús, al menos en un mundo cristiano o en un país donde se respeta la palabra de Dios y se reconoce a Jesucristo como el Señor. Pero no en todos los países, incluso en estos tiempos, confesar a Jesucristo como el Señor, eso también le puede traer serias consecuencias, pues. Pero en aquel tiempo era más complicado aún, hermanos, porque acuérdense que Jesucristo venía enseñando cosas que para ellos, para su mentalidad, no se conformaba, no se ajustaba. Ellos creían que Jesucristo estaba alterando la ley de Dios. Sin embargo, él estaba dando un verdadero significado a la misma. Entonces, vuelvo a reiterar, confesar a Jesús significaba reconocer a Jesús como el enviado de Dios, lo cual era señal de aprobar al Maestro como el Mesías, cosa que los fariseos, pues, no estaban dispuestos a hacer. Tristemente, hermanos, estos gobernantes preferían más la gloria de los hombres, dice el contexto, lo cual son los aplausos, si queremos ponerlo de esta manera, la buena fama, el reconocimiento, preferían todo eso, hermanos, no perder su postura en ese lugar que venía siendo el Sanedrín. Preferían mejor mantener su postura y el reconocimiento de los hombres, hermanos, que la gloria de Dios, muy convenencieramente. Entonces, en un sentido, hermanos, su reputación como gobernantes podía verse afectada. Imagine a un gobernador judío expulsado de la sinagoga solo por haber creído en Jesús. Qué escándalo, diríamos por ahí, en primera plana. El gobernante fulano de tal reconoció que Jesucristo era el Mesías. En una ocasión, porque Nicodemo también fue un gobernante, vamos a hablar de él más adelante. En una ocasión, cuando Jesucristo cuestionó a los judíos de que si su ley juzgaba a alguien sin haber sido examinado, le dijeron, ¿acaso tú también has creído en él? ¿No sabes tú su procedencia? O sea, se alarmaban inmediatamente. ¿Y cómo un gobernante iba a reconocer a Jesucristo? Esa es la situación. No podía, según ellos. En ocasiones, hermanos, así actuamos los humanos. Tenemos temor de decir que somos creyentes por miedo a la crítica o por miedo al rechazo o en algunos casos incluso a los insultos hasta ser agredidos también. Otro caso, hermanos, donde los judíos volvieron a ser hostiles para una persona que reconoció a Jesucristo o
o que estaba dispuesta a reconocer a Jesucristo, fue el caso de aquel ciego que fue sanado por Jesús. Una historia muy interesante porque vemos que a fuerzas querían forzar a este joven que había sido ciego de nacimiento que les dijera quién lo había sanado. Bueno, y aquí empeoraba la situación porque Jesucristo lo había sanado en día de reposo, así que las cosas se pusieron más difíciles todavía, porque supuestamente en el día de reposo no podían hacer nada. Pero el Señor muchas veces dijo que Él era el dueño del día de reposo. El día de reposo había sido para que ellos lo guardaran para el Señor. Jesucristo mismo es Dios. Y Él podía hacer el bien a una persona si se requería. Ellos lo hacían también cuando su asno caía en un hoyo o cuando tenía que circuncidar a su hijo que fuera el día octavo. Que fuera el día de reposo, Lo hacían. Entonces el maestro los cuestionaba por su doble moral, por su doble postura. ¿Cuánto más entonces hacerle bien a una persona que estaba en estas condiciones? Bueno, dice la palabra del Señor, hermanos, en el versículo 13 del capítulo 9 de Juan. Vuelvo a repetir. Juan 9:13 en adelante. Dice la palabra del Señor ahí en el Evangelio, otra vez Juan, hablándonos de estos incidentes que se presentaban y cómo reaccionaban las personas ante Jesucristo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Pero fíjese, no lo llevaron para darle gloria a Dios. No lo llevaron ante los fariseos para que reconocieran a Jesucristo, para que le dijeran al ciego, oye, qué excelente trabajo te hizo el Señor. Estamos contigo. No lo llevaron para eso. Recuerden otra vez la postura de estas personas, hermanos. Verso 14 dice, y era el día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no puede proceder de Dios, refiriéndose a Jesús, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador, otra vez refiriéndose a Jesús, poder hacer estas señales? Para que usted pueda entender cuál era la percepción que tenían de Jesús estas personas. Y luego dice el mismo, después de la pregunta, en el versículo 16, y había disensión entre ellos, había desacuerdos entre ellos. Entonces, del versículo 17 dice, volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él simplemente respondió, y él dijo, que es profeta. Imagínense usted, lo que menos querían escuchar estos individuos, y él dice, que es profeta. Este ciego, hermanos, que no había visto por tantos años, reconoció que Jesucristo sí era el profeta. Y estos que tenían en los ojos no podían percibir que Jesucristo era el profeta, que era el enviado de Dios. Cosa que dice el maestro más tarde al final del capítulo 12. Estos sí están ciegos, dice. Por eso es que Dios era tan duro con ellos. Versículo 18 dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Que ellos querían forzar a que Jesucristo no había hecho ningún milagro, porque esto significaba de que era alguien entonces que sí tenía procedencia divina. Y les preguntaron diciendo en el verso 19, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, que no quede la menor duda, ¿verdad? Y que nació ciego también ratifican ellos. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, dice ahí, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque otra vez, ¿qué cosa dice ahí? Tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era ¿qué? El Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Aquí los padres, hermanos, como podemos apreciar, manejaron la situación de manera más inteligente o de la manera mejor para evitar ser rechazados y por ende evitar también la expulsión de la sinagoga.
Manejaron la situación muy cautelosamente. Y desde luego ellos, hermanos, al igual que el hijo, pudieron seguir a Jesús y a su vez continuar con la asistencia en la sinagoga. Otra persona de carácter importante, hermanos, que se cree que también por temor prefirió venir a Jesús de noche fue el principal de la sinagoga, perdón, el principal de los gobernantes llamado Nicodemo, del que hablé hace un momento. Nicodemo como gobernante, hermanos, otra vez, también formaba parte del Sanedrín. El Sanedrín venía siendo algo así como la Corte Suprema, que también mencioné hace un momento, la cual se conformaba de 70 varones. Y ese es el caso que encontramos, hermanos, sobre Nicodemo y el encuentro que tiene con Jesucristo en Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. Juan 3, 1 en adelante. Dice la palabra del Señor aquí mismo en el Evangelio. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Otra vez, un gobernante. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Pero note usted, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. También él reconocía que Jesucristo sí era enviado de Dios. Y dice, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Recuerde que los otros habían dicho que este no podía ser un profeta y que no podía proceder de Dios, que incluso pecado tenía y que un pecador no podía hacer nada. Es el caso que vimos en Juan capítulo 9, ¿cierto? Sin embargo, aquí Nicodemo dice que vino de noche y sí reconocía que Jesucristo hacía todas las cosas porque Dios estaba con él. Entonces Nicodemo sabía quién era Jesús desde luego, ¿cierto? Y cuál era su procedencia también. Pero prefirió otra vez venir a él de noche. Algunos creen que vino a Jesús de noche, hermanos, para tener toda la atención del maestro sin interrupciones. Ok, se respeta eso, otra vez no vamos a rechazar a quienes piensan de esa manera, ¿verdad? Pero dado lo que vimos en Juan capítulo 12, versículo 42 y 43, hermanos, sobre los gobernadores, muchos de ellos que habían creído, es más probable, hermanos, que lo haya hecho de esa manera para evitar ser visto por los demás fariseos y por ende perder su puesto en el Sanedrín y desde luego ser expulsado ¿de dónde? De la sinagoga. Ya que estas escrituras nos permiten ver cuál era la actitud de estas personas, ¿cierto? De todo aquel que reconocía a Jesucristo, cuál era su fin. Cuán difícil, hermanos, tuvo que haber sido en aquel tiempo para un judío reconocer a Jesús como el Mesías, como el Señor, como el enviado de Dios. Aparte de ser expulsado de la sinagoga, quedaba la persona marcada como un seguidor de un revoltoso, porque así se le consideraba al maestro, como un impostor. ¿Y qué podemos decir, hermanos, de aquel famoso José de Arimatea, el cual pidió a Pilato el cuerpo de Jesús para sepultarlo? ¿Recuerda usted de este José de Arimatea? Que después, ahora sí, él y Nicodemo sepultaron, embalsamaron, perdón, le pusieron especies aromáticas al maestro y lo sepultaron. Hablando de José de Arimatea, hermanos, de este también el mismo evangelio, otra vez, de Juan, nos dice, hermanos, que resultó ser un discípulo secreto de Jesús otra vez. Resultó ser un discípulo secreto. Una vez más encontramos que no lo hacía abiertamente por la causa, hermanos, o por miedo a los fariseos. Note lo que dice la palabra del Señor en el 19, Juan 19, 38, hermanos. Dice así: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo ¿de quién? De los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó y se llevó el cuerpo de Jesús. Y luego en el siguiente versículo encontramos que allá estaba Nicodemo también. Pero note usted entonces, dice que este era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. O sea que mientras que Jesús estuvo con vida, se mantuvo lejecitos de él. Sí lo había reconocido como el Señor. Pero otra vez guardó su distancia por miedo a los fariseos. A estos judíos que parecían policías, hermanos. Imagínese usted qué difícil tuvo que haber sido en aquel tiempo vivir en un ambiente así,
un ambiente hostil. Estos fariseos, hermanos, eran a quien se les conocía, como decía hace un momento, como los famosos, los separatistas. Eran, hermanos, los que, según ellos, llevaban una vida más acorde a la voluntad de Dios, seguían más estrictamente la ley de Dios. Incluso eran los que inventaban más reglas y tradiciones, hermanos, para aparentar más espiritualidad y más religiosidad. Pero el maestro siempre los encaraba, hermanos, y descubría su hipocresía, porque solamente dice, le ponían cargas a las demás personas, pero ellos no estaban dispuestos a hacer absolutamente nada de lo que decía. Una doble moral otra vez. Por eso es que fracasaban con el maestro, no podían. Él sí tenía autoridad para enseñar y tenía autoridad para señalar. Estos individuos solamente tenían la autoridad posiblemente para enseñar más, no para practicar lo que enseñaban. El maestro sí modelaba todo lo que hacía, lo que enseñaba. Sus palabras y sus acciones compaginaban, hermanos. Entonces, hablando de los fariseos, eran demasiado radicales, extremadamente radicales, hermanos. Estos, junto con los famosos escribas, fueron un verdadero obstáculo para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y desde luego, después de los apóstoles, cuando la iglesia comenzó a expandirse en Jerusalén, en Samaria y en otras partes del mundo. Eran los que causaban fuertes persecuciones. Y acuérdese, Saulo, antes de ser el apóstol Pablo, era parte de ese grupo celoso, radical también, hasta que se le aparece el Señor y lo convierte. Entonces, hermanos, sentían que eran los de mayor autoridad moral entre las otras sectas que había dentro del judaísmo. Todo aquel que le declaraba públicamente o que declaraba públicamente ser un discípulo de Jesús debía esperar una fuerte hostilidad de estos individuos, hermanos, como lo que hemos visto hasta aquí en estas escrituras. Ahora bien, haciendo una reflexión entonces, ¿alguna vez usted por temor al rechazo ha negado su fe en Jesús? ¿Por temor a que lo critiquen? ¿Por temor a que su familia posiblemente le deje de hablar? ¿Por temor a la burla? ¿Qué sé yo? Es posible que no haya personas como los fariseos, ¿cierto? A lo mejor no tan legalistas, tan extremistas. Pero ¿qué tal la familia? En ocasiones, hermanos, la familia puede actuar como los fariseos. Puede convertirse en sus enemigos por causa del Señor Jesús. Es más, el maestro dijo que los primeros enemigos serían los de tu casa. Vamos a esa escritura para que usted vea ahí en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. Y esto es interesante porque la familia más bien debería apoyar a esta persona que ve que está viviendo una vida en acorde a la voluntad de Dios, lejos de estarle dando duro y de estarlo provocando, de estarlo causando muchos problemas, incluso en convertirse en una piedra de tropiezo. O vaya, en ocasiones hasta expulsarlos de su casa y decirles, ya no eres mi hijo, ya no eres mi hija, ya no eres mi esposo, ya no eres mi esposa. Te cambiaron. No, el que cambia es Jesucristo. Ahora, ¿estamos en la escritura? Mateo 10, 34 en adelante. Dice la palabra del Señor, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Y va a explicar en qué consiste eso. No he venido a traer paz, sino espada. ¿Por qué razón? Bueno, aquí explica, porque he venido para poner en disensión, en desacuerdo, o puede referirse también en pelea, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Bueno, eso puede darse, ¿verdad? Y los enemigos del hombre serán los de ¿qué? Los de su casa. Los enemigos serán los de su casa. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué cosa? La hallará, dice el maestro. Algunos consideran, hermanos, que las palabras de Jesús son también muy fuertes, muy extremistas.
y que al igual que los fariseos es algo extrema la situación aquí, la postura del maestro, pues. Sin embargo, Jesús está poniendo las cosas en perspectiva, hermanos. Lo que dice el versículo 34 lo hemos visto una y otra vez en nuestra vida, ¿cierto? Por causa del Señor hay desacuerdos entre los mismos miembros de la familia. Esto es lógico, hermanos y amigos. Cuando un miembro de la familia se convierte a Cristo, eso puede crear cierta fricción, como dice aquí, o puede haber esas disensiones entre los mismos familiares. ¿Por qué razón? Bueno, porque ahora ya no se comparten los mismos principios de fe, a lo mejor. Ahora sí sabes tú cómo adorar al Señor, cómo servir al Señor. Ahora sí sabes tú cuál es la voluntad de Dios. Antes solamente a lo mejor no tenías muy claro y bueno, vivías otras cosas que no se ajustaban necesariamente a la palabra del Señor. O incluso la misma familia puede llegar a odiar al miembro que ahora es cristiano, lo que decía hace un momento. La vida del creyente, hermanos, en ocasiones sin decir nada se convierte en algo incómodo para los familiares porque ahora su estilo de vida es diferente. Por eso digo, a veces sin decir nada, pero por el hecho de que ya ha cambiado muchas cosas en su vida, ahora se convierte en algo incómodo para los que lo están viendo. Y comienzan a decirle, ahora sí, hermanito, ahora sí, muy santo te crees. Sí somos hermanos y sí somos santos, porque la palabra de Dios dice que cuando somos convertidos al Señor, Él nos ha apartado, y eso es lo que significa ser santo, apartados para servir ¿a quién? A nuestro Dios. Bíblicamente eso es. ¿Y somos discípulos del Señor? Sí, también. No lo decimos para vanagloriarnos, sino para poner las cosas en perspectiva también. Y ahora sí somos verdaderamente hijos espirituales de Dios. Antes éramos hijos naturales, porque todos somos hijos de Dios por creación, pero no todos somos hijos de Dios espiritualmente, que eso quede bien claro. Hasta cuando nos convertimos al Señor, entonces sí somos hijos de Dios espiritualmente, porque no somos nacidos de carne ni de sangre, sino del Espíritu de Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 13 en adelante, hermanos. Y esto tiene que quedar bien claro. Repito la escritura, Juan 1, versículo vamos a ponerlo desde el 11 hasta el 13. Y ahí viene eso que estoy diciendo, hermanos. Ahora, la vida del creyente, pues, hermanos, tiene que ser una vida que proyecte realmente lo que dice ser, que sea consistente con sus principios, y que aunque haya ese rechazo por parte de las personas, porque ahora somos seguidores del Maestro, por ninguna razón nos vayamos a desanimar, hermanos, sino todo lo contrario. Hagámosle como lo hicieron los apóstoles en el primer siglo, cuando los rechazaban y cuando otra vez los del Sanedrín les prohibían que hablasen de Jesús. Dice que cuando estos, como en el caso de Pedro y Juan, cuando fueron presos, hermanos, dice que salieron y le dieron gloria a Dios porque habían sufrido por la causa de Cristo. ¡Qué actitud, hermanos! ¡Qué tremenda actitud de esos hombres! Que así sea usted y yo cuando sucedan esas cosas, hermanos. Entonces, decía yo que al no compartir pues la misma fe en el Señor, claro que va a haber disensiones entre los familiares, hermanos. Va a haber desavenencias. Ahora, con respecto a lo que dice el versículo 37 sobre el amor a los padres, a los hijos, por sobre el amor del Señor, esto simplemente se refiere a amar menos a la familia. ¿Pero cómo? ¿Cómo que voy a amar menos a mi padre o a mi madre o a mis hermanos o viceversa o así? ¿Cómo? Hermanos, son las palabras de Jesús, no son las mías. Ahora que se escuche fuerte, hermanos, Jesús se convierte en la prioridad. El amor hacia Jesús ahora es sobre todas las cosas. ¿O acaso ya se nos olvidó el mandamiento que dice así? Esas fueron las mismas palabras del Señor cuando resumió, hermanos, los 10 mandamientos en 2. Y si no me cree, acompáñenme a lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Y antes de leer esta escritura quiero decirle esto. Cuando amamos a Dios, primeramente, hermanos, aprendemos a amar a nuestros padres y a nuestra madre, a nuestros hijos y al prójimo, a todos los demás. Pero cuando no tenemos el amor de Dios, no podemos tampoco amar a las demás personas de la manera que Dios quiere que los amemos. ¿Se entiende la idea? Amén. Ahora sí, Mateo 22, 37 en adelante. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
y con toda tu mente. ¿A quién dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice aquí, este es el primero o el segundo o el tercer mandamiento. El primer mandamiento, el primero y grande mandamiento. Y el segundo, ¿cuál es? Fíjese cuál es el orden que pone el maestro. Primero Dios, y el segundo dice, es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se da cuenta entonces cómo el maestro está poniendo las cosas en perspectiva? Verso 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, hermanos, de acuerdo al orden de Jesús, no al orden de Luis Llamas, Dios primero, luego ¿quién? El prójimo, ¿cierto? El prójimo puede ser mi propia familia. Y este es el orden, pues, hermanos, que nos da el maestro. Volviendo a Mateo capítulo 10, 38. Otra vez, Mateo 10, 38, hermanos. Según sobre el tema de que cada uno debe tomar su cruz y seguir al Señor. La cruz, hermanos, es sinónimo de sacrificio. Por lo tanto, pues, el verdadero discípulo de Jesús debe estar dispuesto a pagar el precio por ser un seguidor del Señor. Por eso Jesucristo dijo en varias ocasiones, el que no está dispuesto a tomar su cruz, ese no es digno de mí. Y acuérdense que muchas personas prefirieron darle la espalda al maestro por temor a ser rechazados, por temor a pagar el mismo precio que Jesucristo, por muchas razones. Incluso el mismo apóstol Pedro, cuando vio cómo lo trataban a Jesucristo durante los juicios, él lo negó 3 veces. Cuando vio realmente cuál era lo que le esperaba a él, ser un discípulo de Jesucristo, se llenó de temor. Y por eso es que lo negó 3 veces. El Pedro valiente y aventado que hablaba sin pensar, ahí se dio cuenta cuando vio cómo trataban al maestro, se dio cuenta y pudo darse cuenta de cuál era el precio de ser un discípulo de Jesucristo, hermanos. Entonces, volviendo a esto de que la cruz es sinónimo de sacrificio, en ocasiones puede ser el rechazo otra vez familiar o cualquier otra cosa que venga desde otras direcciones, hermanos. La advertencia por parte del Señor es clara sobre lo que sucederá por causa de su nombre. Él lo dijo en varias ocasiones, hermanos. Él dijo lo que sucedería por causa de su nombre. Y si Él padeció, hablando del Maestro, hermanos, ¿qué nos hace pensar a nosotros que vayamos a pasar, o que no vayamos a pasar, perdón, lo mismo? Dice el Señor, el discípulo no es mayor que su maestro, ¿recuerda? Así que vamos a pasar, desde luego, por situaciones complejas, el rechazo y todo lo que conlleva a ser un discípulo del maestro. Él mismo lo padeció. Dice el apóstol Pedro en la primera epístola, en el capítulo 2, versículo 19 al 21, si no me equivoco, que para esto fuimos llamados también. Así como Él sufrió, dice que también nosotros para esto fuimos llamados, para padecer por la causa del Señor. Algo muy similar, hermanos, a lo que dice Mateo capítulo 10, 34, 38, que es el que estamos analizando, es lo que también el maestro dijo más tarde, hermanos, aquí el mismo Mateo, pero en el capítulo 16. Mateo 16, 24, en adelante. Dice el maestro aquí en esta escritura, hermanos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo, a sus deseos personales. ¿Y qué cosa tiene que hacer? Y tome su cruz y sígame. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo entendía este principio. Él ya había resuelto en su mente y en su corazón crucificarse con Cristo. Su vida ahora estaba escondida en Cristo. Todo giraba sobre Cristo. Ya no era Pablo, ya no eran los deseos de Pablo, sino la voluntad de Cristo. Versículo 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué cosa? La hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En Mateo 10:39 habló de hallar la vida. Aquí en Mateo 16:25 habla de salvar la vida.
La idea es muy similar, hermanos. El hombre en ocasiones cree que puede salvarse a sí mismo, que puede alcanzar sus logros y pensar que ya ha resuelto todo, que ya está bien, que ya no necesita incluso buscar al Señor. Siente que ya encontró la vida, pero no se da cuenta que su vida la puede perder. ¿Por qué mejor no desgastarnos en el Señor y perder nuestra vida de esa manera? Dice Jesucristo, eso es hallar la vida. Versículo 26 nos dice cuál es la tendencia del ser humano, hermanos. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Se rodeó de todo, pero al final de cuentas su alma quedó perdida, como lo que le pasó a aquel rico necio que nos menciona Lucas. Tenía todo, pero al final de cuentas le dice el maestro, necio, ¿y lo que has ganado para quién será? Esta noche vengo a pedirte tu alma. Por eso es que es importante, hermanos, acomodar nuestras prioridades. Es Dios primero, a pesar o aunque haya rechazo. Jesucristo lo dijo también ahí en Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Él es la prioridad. Y todas las demás cosas por las cuales estás preocupado, dice, vendrán por añadidura. Entonces, cuando se pierde el alma, dice el maestro, no hay nada que se pueda hacer. Y en ocasiones el hombre se enfoca más en lo físico, lo material, que en cuidar su alma. El alma, acuérdense, es la que va a pasar la eternidad, ya sea en el infierno o en la presencia de Dios. Así que, por favor, seamos más responsables en este sentido. El Señor no está en contra de que uno tenga sus bienes en esta tierra. No. Si usted trabaja, Dios lo va a bendecir. El trabajo lo dignifica y Dios quiere que usted tenga lo necesario, lo suficiente, desde luego. Y que comparta con los que no tienen también. Pero el Señor nunca está en contra de eso, hermanos, al contrario. Y más cuando se trabaja duramente. El Señor lo dice, claro que sí. Bueno, entonces, hermanos, entendemos cuál es el orden, cuáles son los principios que el Señor establece sobre quién es la prioridad en la vida y cómo debe comportarse uno como seguidor del Señor ante la crítica, ante el juicio, ante las posturas de las personas, ante el rechazo, lo que sea. Voy terminando con esto, hermanos. Un verdadero discípulo, entonces, implica pagar el precio. Sí, implica que está dispuesto a pagar el precio. Y implica que ese verdadero discípulo también está dispuesto a hacer la voluntad a pesar de lo que pueda pasar. Los ejemplos que vimos sobre aquellos que prefirieron mantener su fe oculta, hermanos, en el Señor, sin duda les aplican las palabras de Jesús de que no son dignos de Él. ¿Recuerda? Ser un discípulo del Señor requiere de mucha convicción y desde luego de mucho valor, hermanos. Especialmente en estos tiempos difíciles, hermanos, en los que estamos viviendo. Y quiero decir que las cosas no se van a componer. Yo creo que ahora sí usted pudo ver una luz de lo que va a venir. Cada tiempo, cada generación ha vivido lo suyo. Nuestra generación está viviendo lo nuestro, hermanos. Y creo que esta situación que estamos experimentando en este tiempo, podemos darnos cuenta de la perversión del ser humano, hermanos, y de la maldad que hay atrás de todo eso. ¿Recuerda la predicación de la semana pasada? Creo que fue una de las clases o devocionales que di. ¿Quiénes o qué fuerzas están atrás de todo esto? Pablo dice que nuestra pelea no es contra carne o sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra los gobernadores, contra todo este tipo de fuerzas, hermanos, que están en el aire y que se personifican en los seres humanos cuando actúan perversamente, hermanos. Así que no se puede seguir al Señor, hermanos, de lejecitos o sin compromiso alguno. No se puede ser así. Tenemos entonces, hermanos, que ver que Dios nos está llamando a ser fieles, que Dios nos está llamando a, si es necesario, a pagar el precio por ser sus seguidores, por ser sus discípulos. Las críticas, el rechazo y todo lo negativo que nos pueda dirigir el hombre no nos deben desanimar, hermanos. Al contrario, nuestro caminar con el Señor debe fortalecerse más. Y a todo aquel que demande razón de nuestra fe, hermanos,
como dice el apóstol Pedro, hemos de responder también con seguridad y convicción, pero estas son las palabras del apóstol Pedro y con eso termino. Primera de Pedro 3, 15 y 16. Dice la palabra del Señor. Acuérdense, estamos acá en la tierra. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento? Bueno, dice, sino santificad a Dios el Señor, ¿en dónde? En vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia. Acuérdense otra vez, cuando nuestra conciencia no está bien, cuando usted está hablando, la conciencia le está señalando a usted mismo. Y luego dice, otra vez, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Así que nuestra misma conducta, hermanos, va a ser cerrar la boca de muchas personas. Ahí quedó entonces lo que el maestro, pues, a través del apóstol Pedro, nos enseña en esta porción de las Escrituras. Hermanos, yo espero que esto que hemos visto el día de hoy haya sido de bendición, nos anime, nos fortalezca en nuestro diario vivir y por ninguna razón nos desanime. Que Dios les bendiga. Y a los que nos están viendo en casa, que Dios les bendiga también. A los amigos que nos están sintonizando por primera vez, también. Si en algo podemos asistirles, por favor háganoslo saber. Puede mandarnos un texto o puede marcar al número 620-225-0202, que con gusto le atenderé. Adelante, hermano. Bueno, pues vamos a entonar una alabanza ya para despedirnos también, ¿verdad? Que nos habla precisamente de lo que habló nuestro hermano. Gracias, hermano Luis. Amén, hermano. Gracias a los hermanos también que nos acompañaron en casa y a los amigos, ¿verdad? También les animamos para que nos ayuden a cantar esta alabanza, que espero que la puedan percibir desde allá, desde casita. Así que vamos a entonarla fuerte, con ganas, con ánimo, no con temor, como se nos dijo esta mañana, ¿verdad? Vamos a cantar. En pecado sin temor el Salvador me vio, aunque indigno pecador sin merecer amor. En Calvario al morir mi vida rescató, mi salud fue consumada en la cruz. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor, Dios es amor. Escucha su tierna voz, ven pecador. De los cielos ascendió Cristo triunfante Rey, a la diestra de Jehová está tu mediador. Intercede en tu favor, no te detengas pues, no desprecies esa voz, es tu Señor. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor, Dios es amor. Escucha su tierna voz, ven pecador. De la tumba ya surgió mi Redentor Jesús, a la muerte derrotó, dándonos plena luz. Vida eterna el pecador goza por fe en él, y los muertos han de oír su dulce voz. Ven al Señor, oh pecador, Él es tu amigo fiel. Ven pecador, ven al Señor, Dios es amor. Escucha su tierna voz, ven pecador.